Muy buenas. Antes de nada quería agradecer enormemente a Ivonne la posibilidad de participar en este evento. Estoy súper agradecida y tengo muchísima ilusión. Bueno, disculpad mi voz. He tenido que dejar la grabación para, más adelante de lo que yo quería y me he resfriado. Así que lo siento muchísimo. Allá voy, que no quiero perder ni un minuto. Mi nombre es Eloisa Ross, yo soy de formación psicóloga, me especialicé en desarrollo infantil y atención temprana y fue a partir de tener a mi primer hijo, soy mamá de 3 niños en la etapa de la primera infancia, y cuando tuve a mi primer hijo empecé a darme cuenta, a ser consciente del poder y la importancia de los cuentos. Hasta tal punto que decidí formarme como cuentoterapeuta. Y a día de hoy es el recurso que utilizo principalmente tanto en mis sesiones con niños como con adultos. Por eso, me fascinó cuando me dijo Ivonne, oye, ¿por qué no nos preparas una charla sobre el fomento lector? Y fue como, me encanta, porque es mi lucha aquí donde yo vivo en España, más concretamente en Alicante, ese inculcar, ese motivar, ese incentivar el acompañamiento que hacéis, sobre todo los docentes, en la escuela, acogiendo los libros. A día de hoy es sumamente importante inculcar este hábito de nuevo, porque, pues ya lo sabemos, ¿no? Las tecnologías, la sociedad a día de hoy, ¿no? El ritmo que llevamos los padres, creemos que estamos más despiertos, pero creo que es todo lo contrario. Entonces, seguir luchando por despertar la magia, el interés, el conocimiento y todo lo que nos puede aportar una lectura, ya no hablo de un libro, sino de una lectura, me parece muy importante batallarlo, así que espero que disfrutéis de lo que os tengo preparado. Y no encuentro mejor manera de iniciar una charla que habla sobre el fomento lector que contando un libro. Os dedico Pájaros en la cabeza. Dice, la maestra de mi escuela nos mira por encima de sus gafas. Mira nuestros cuadernos a través de las gafas, pero casi nunca mira por la ventana. Esta mañana me he atrevido a decirle, maestra, hoy en lugar de dar clase, preferiría hacerme preguntas. Ay, Sofía, ¿cuántos pájaros tienes en la cabeza? ¿Y qué preguntas son esas? Si mi mamá no me mima, ¿tengo que seguir escribiéndolo? Si lo que siento es muy grande, ¿puedo salirme de la línea? ¿Se puede medir una nube? Después del infinito, ¿qué número viene? ¿Por qué los mayores siempre tienen prisa? ¿Puedo ser buena y al mismo tiempo feliz? ¿Sabe el bebé de la vaca que me bebo la leche de su mamá? ¿Y por qué los mayores nos lo explicáis todo? Ay, Sofía, yo no soy como tú. Entre muchos caminos, elijo siempre el mismo. Sé en cada momento lo que tengo que hacer. Y cuando viajo en avión, no miro por la ventanilla. Maestra, te regalo un pajarito. Yo tengo muchos. Gracias, Sofía. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Dentro de la cuentoterapia se dice que nunca se cuenta el significado, nunca se explica el significado de cada historia que se lee, porque al final cada persona, cada niño va a recibir la información que se ajusta a lo que a día de hoy está viviendo. Y este libro se leerá dentro de 2 años y a lo mejor se percibe de otra forma. Lo que sí que está claro, y por eso siempre lo elijo, es que a los adultos y a las adultas de a día de hoy nos falta de nuevo esa conexión con nuestra niña y nuestro niño interior. Y esto me sirve para darle un inicio, para comenzar con una reflexión. Y es que creo que a día de hoy estamos perdiendo esa ilusión o perdiendo esa creencia de que ya no podemos encaminar o encauzar a la niñez en ese hábito lector. Y no es así. Lo que pasa es que el ritmo de vida
lo que se nos está exigiendo continuamente a día de hoy en la actualidad, no nos permite saborear o percibir, ¿no? La delicadeza de cada una de las historias. No nos deja disfrutar del momento de la historia. No estamos metidos en el hacer, en el pan, pero no nos paramos a sentir. Y los cuentos se tienen que contar con la emoción, con las vísceras y no desde el razonamiento. Así que espero poder aportar mi pequeña semilla y volver a encenderos la chispa de querer disfrutar de nuevo de lo maravilloso que es compartir junto con la infancia una historia. Así que el primer punto para fomentar un hábito lector es que el propio maestro o la maestra disfruten del momento de contar un cuento. Para poder sumergir a un niño o una niña dentro del mundo de la literatura, antes necesitas saborear de ese momento. Antes se necesita impregnar al que tienes delante con esa esencia, no la historia, porque es que nos basamos en... al final el cuento ha perdido como su esencia, ¿no? Como su vida, es como... Eloisa, ¿me recomiendas un libro para? No, los libros no son para. O sea, el libro no es para dejar el pañal, el libro no es para que aprenda a compartir, el libro no es para. Los libros son detonantes de emociones, son detonantes de aprendizajes. Los cuentos nos pueden resolver conflictos de una forma indirecta que al niño o a la niña les sirva como ejemplo. Les puede servir como ya os digo, como aprendizaje, como información, como disfrute, como juego. Pero los libros no son para. Entonces, creo que ahí se ha perdido esa magia, ¿no? De decir, vale, ¿qué libros tengo ahora que dar o qué me gustaría fomentar durante mi año escolar? Pues no, tenemos que pararnos a pensar en el interés de ese niño y de esa niña, de ese grupo, que aparecen 5 intereses diferentes, nos vamos a ajustar durante ese periodo de tiempo en esos intereses, porque al final es lo que ellos te están demandando. Nos volvemos, ¿no? Nos encajamos en, no, os quiero enseñar este, pero es que a lo mejor ese cuento no interesa en esa clase. Luego hay técnicas y luego hay cosas que siempre sirven para atrapar según qué edades estamos contando. El factor sorpresa siempre es importante en todas las edades. Es además lo que a los adultos nos motiva y nos engancha en las redes sociales, ¿no? El nunca saber qué hay detrás, nunca saber cuántos me gustas me esperan, el no saber cuántos comentarios me esperan, ¿vale? Me voy a ese lado más oscuro, pero para que veáis que al final todo ser vivo busca ese efecto sorpresa y es lo primero que les va a enganchar a esa lectura. No el, chicos, hoy os traigo este libro. No, por favor, ¿qué podemos hacer para producirles ese efecto sorpresa? Sacarlo de una caja, montar, no sé, sacar diferentes imágenes del libro y esconderlos por toda la clase y hasta que no se encuentren las 10 imágenes del libro no podemos. O una imagen que sea muy visual, imprimirla en grande, formar 5 o 6 grupos, recortarla tipo puzzle y que juntos en equipo logren formar la imagen y cuando la imagen esté formada aparece el libro. O sea, siempre algo que los vincule, que les haga tener ganas de descubrir ese cuento, esa historia. Si hay objetos, dejar los propios objetos. Si aparecen alimentos, jugar con los alimentos. Tenemos que llamarles la atención primeramente, motivándolos al ese efecto wow. Yo siempre al final digo que uno tiene que contar un cuento o realizar las actividades con un cuento que le gustarían recibir a él si volviese a ser niño. No podemos pretender tener a un niño sentado todo el rato ni atento todo el tiempo del mundo a la historia, porque los niños sabéis que según qué etapas de edad pueden mantener la atención, o sea, la atención mantenida tiene unos tiempos y el niño se va y el niño vuelve. Habrá niños que necesiten moverse, pegar 10 carreras y luego vuelven, pero parece que somos nosotros, los adultos y las adultas, que no estamos consintiendo eso y hay que bailar con ello. Hay que ser consciente de que necesitan desconectar para volver a conectar. De ahí también que tenemos que incluir movimiento, incluir música, incluir
cosas que hagan que tengan que estar todo el tiempo, ¡pum!, volviendo a conectar, ¿vale? Luego, por ejemplo, yo voy enlazando, ¿vale? Yo tengo mis guiones, pero luego yo voy haciendo lo que quiero siempre. Ese niño que tenemos que todo el rato pregunta o que todo el rato interviene. Yo sé que os puede molestar, pero tenéis que cambiar el chip, porque el niño que más interviene, el niño que más pregunta, el niño que más acciona, es el niño que más enganchado está a la historia. Entonces, no veáis como una pérdida de tiempo es que ya me está haciendo... ¡No! Utilizarlo para enriquecer a todos los demás, utilizarlo para hacer interactuar a los demás. Entonces, no veáis como parón del libro, es que no me va a dar tiempo, ¿qué más da? ¿Vale? A no ser que estemos utilizando un libro en el que juguemos con algo que pueda dar miedo, ¿vale? Sí que siempre que se lea alguna historia donde se introduzca algún ser que pueda producir un miedo, o un ser de fantasía, un ser mitológico, en ese caso sí que tenemos que cerrar siempre la historia, ¿no? Con un final, colorín colorado, por las chimeneas en un cohete, me da igual cada uno la técnica que utilicéis, porque necesitamos darle un fin a ese mundo mágico, ¿vale? Es la forma que tenemos de darle relax a la mente, decir, se ha acabado el cuento, aquí se quedan los monstruos, en la vida real no existen, ¿vale? Pero si estamos hablando de frutas saludables, yo qué sé, no pasa nada si no da tiempo a terminar la historia. No nos agobiemos por eso. Además es que es mucho más importante poder culminar esa historia de una forma correcta no sé, ¿no? Es que tenemos que trabajar la L. Que no pasa nada. Y después de decir todo esto, voy con el siguiente punto, con el punto 2. ¿Qué lugar ocupan los libros en tu vida? ¿Qué lugar ocupan en tu casa? ¿Qué lugar ocupan los libros en los niños? ¿Y qué lugar ocupan los libros en la casa de esos niños? Los libros sabemos que tienen que estar presentes en la vida de cada uno. Y si no son libros, tienen que ser folletos o cosas que podamos leer continuamente. O sea, ellos tienen que convivir con esas escrituras, con la posibilidad de preguntarse qué hay ahí escrito, ¿vale? De inventarse qué hay ahí escrito, ¿no? En ese código, en esos símbolos. Al final ellos funcionan primero con la interpretación, ¿vale? Inventando lo que coloca, por eso leen te cogen el libro al revés y empiezan no sé qué, y se cuentan su historia. Entonces nunca los corrijáis, dejadles, porque es el momento en el que nos están diciendo que tienen interés por saber qué hay ahí escrito, ¿vale? Entonces, dejadlos, que eso, cada uno lleva su proceso, ¿no? Ya sabemos los tiempos. Bueno, ¿cuándo ofrecer un libro? Pues desde que nacemos, ¿vale? Y de ahí que tengamos adaptaciones de libros, como por ejemplo, me gusta siempre enseñar, que ya lo sabemos, pero bueno, me gusta siempre enseñar, ¿no? Que no pasa nada, para estimular tacto, el oído, para chupar, ¿vale? Este, por ejemplo, trae las colitas, que son súper guays para chupar porque cada uno tiene una textura diferente. Estamos hablando de bebés, ¿vale? Vale, en los bebés sabemos que lo principal siempre son los colores en blanco y negro, ¿vale? Por el desarrollo madurativo de la vista. Pero conforme va pasando el tiempo, los colores ideales son los colores intensos, ¿vale? Vibrantes, nada de colores pasteles, que sí que queda muy cuco, pero visualmente lo que ellos ven son el típico color vibrante, el intenso, el rojo, el amarillo, el verde, ¿no? Que cada uno tenemos en nuestra cabeza. Entonces, desde pequeñitos ya ofrecer, porque esto es un objeto. Este es el primer contacto que tiene un niño con un libro, que son objetos. A día de hoy, además, existen libros irrompibles, con las hojas plastificadas, que se puede caer la babita, lo pueden chupar, lo pueden intentar romper y no rompe, precisamente para que no tengamos ese miedo de, madre mía, ¿qué va a hacer con los libros? Dejadlos que disfruten, y si no, buscamos algo así ajustado para ellos. Hojas de nuevo plastificadas, ¿no? Este de Pepo del Orinal ha convivido en mi váter no sé cuántos años seguidos. ¿Vale? Y pues eso, no tienes miedo porque sabes que aunque se moje, no va a pasar absolutamente nada. Tenemos que disfrutar de cada momento evolutivo, tenemos que dejarles
experimentar en cada uno de los momentos. Yo ahora quiero enseñaros, yo sé que vosotros como maestros y como maestras sabéis las etapas evolutivas de cada uno de vuestros nanos, pero quiero dejar aquí constancia de lo que tal vez, seguro que hay millones más, ¿vale? Son los primeros clics que a mí me vienen a la cabeza cuando hablo de estas siguientes edades. ¿Qué quiero decir? ¿Qué le va a poder aportar un libro, un cuento, a cada una de las edades diferentes? Por ejemplo, en la primera infancia, que yo la separo en 0-3, que sería la escuelita, las escuelas infantiles, los más bebitos, ahí está claro de nuevo que las estimulaciones van a ser para todos, en todos los campos, ¿vale? O sea, a nivel motor, a nivel logopédico y a nivel cognitivo. Estimular todos los sentidos, pero como quiero recalcar, hay necesidades de crecimiento, de evolución, que creo que son súper estimulantes mediante los libros. Por ejemplo, de 0-3, al final el foco se va a centrar en explorar y descubrir, ¿vale? ¿Mediante cómo? ¿Mediante qué? Mediante libros de texturas, mediante libros que tengan sonidos, que tengan ruido, libros de cartoné, que sean gruesos, rígidos, que aunque los muerdan o los chupen, pues van a tardar muchísimo en romper, que tengan música, libros que sean de canciones que se puedan cantar, no de forma clásica como los 5 lobitos o los pollitos. Luego en infantil ya empezamos, yo separo 3-4 porque creo que es ese paso de la escuelita al cole y hay un gran salto. Entonces, de nuevo, quitando la estimulación normal de todos los niños, yo creo que con los libros podemos fomentar muchísimo en esta etapa las estimulaciones cognitivas como la memoria, la atención, mediante, por ejemplo, las rimas, ¿no? De nuevo las canciones y, por supuestísimo, seguir estimulando la magia. Estamos en la etapa mágico-simbólica, llamada de otra forma preoperacional, pero yo me quedo con la mágico-simbólica porque precisamente es el momento en el que todo es posible, todo existe, ¿vale? Y creo que eso hay que fomentarlo y estirarlo todo lo máximo que se pueda. Ese simbolismo, esa capacidad de leer lo que hay detrás de una historia, ¿vale? De cada uno de los símbolos que cuando nos vamos haciendo mayores se pierde. Así que creo que en la infancia hay que recalcarlo muchísimo. Aquí utilizamos libros, por ejemplo, sumatorios, como los que conocemos de A qué sabe la luna, o por ejemplo para los más pequeñitos, El pastel está tan arriba. Luego libros con muchísimo movimiento, ¿vale? Como por ejemplo el de Tralalí, que podemos empezar simplemente con 3 instrumentos y cada semana pues ir añadiendo uno nuevo, en el que ellos tengan que tener ese movimiento, esa memoria, esa atención, de nuevo con canciones rítmicos, de descubrimiento. Me refiero, por ejemplo, a informativos, de nuevo, adaptado a las edades que estamos viviendo, como por ejemplo, aquí os propongo Flores, que Flores sería ideal para los más chiquitines, y luego otros, como por ejemplo, yo qué sé, los antiguos egipcios, que ya sería para una edad un poco más avanzada, con pestañas, ¿vale? Para, de nuevo, inculcar ese efecto sorpresa y ese querer aprender. Y luego os he marcado infantil 5-7, que creo que ya hay un salto, hay un escalón importante, en el que aquí yo remarcaría el investigar, la estimulación del razonamiento y la resolución de conflictos, ¿vale? De nuevo, no vamos a utilizar los cuentos como herramienta, pero sí como precursor o como impulsor de las soluciones a posibles enigmas o posibles situaciones que tengas tú en tu vida a diario. Aquí ya meteremos cuentos con historia, o sea que ya tengan un nudo, ¿vale? Y un desenlace. De nuevo con muchos símbolos, porque ya estamos en una etapa en la que algunos se cuestionan si la magia existe o no. Que tengan que participar, como por ejemplo la sopa más grande, la mejor sopa del mundo, perdón. Aquí es una forma muy fácil de hacer colaborar a todas las personas y de hacerles sentir lo que es jugar o convivir en grupo y conseguir algo en común riquísimo, además de, bueno, que por ejemplo con este libro
vamos a utilizar, vamos a estudiar los alimentos, ¿no?, que son sanos. Pueden aparecer los alimentos que trae el libro o pueden aparecer otros alimentos y al final es formar una sopa todos juntos, ¿no? Y lo importante es que es la mejor sopa del mundo porque la hemos hecho juntos. Con eso, esto es lo que quiero decir con el que tengan que participar. El hacerles partícipes dentro de la historia les hace impregnarse de esa historia. De nuevo, que tengan que razonar, que tengan que debatir. Encontramos un sombrero, ¿no? Ahora, si me viene ahora a la cabeza el de encontramos un sombrero, es genial porque son dos tortugas que encuentran un sombrero y es como, ¿y qué hacemos? A mí me gusta y a ti también. Entonces, ese tipo de cuestiones éticas que tienen que hacerles pensar. Y de nuevo de resolución de conflictos. Y con esto nos iríamos al punto 3, que sería crear rutinas desde el disfrute. Por ejemplo, podéis debatir junto con los peques y las peques de vuestra clase cuál es el momento perfecto para darle la importancia que tiene a esa historia, ¿vale? A ese cuento, a esas letras. Al final, daros cuenta que lo que pretendo es que os preparéis con anterioridad esa historia. O sea, no vale, me presento aquí, tengo 20 minutos y puedo contar una historia, que sí, que también, pero tiene que ser muy divertida para poder conectar, ¿vale? Y tenemos que saber contarla de una forma muy, muy lúdica para poder conectar, pero si os lo preparáis, si elegís, no sé, yo qué sé, ¿vale? Voy a poner un ejemplo, a la semana, o si hacéis una lectura al día o 2 lecturas a la semana, que lo llevéis muy bien preparado. Ahora que viene, por ejemplo, que viene la Navidad, pues por ejemplo, vamos a preparar una historia, yo os propongo, por ejemplo, el tren de invierno, que fue uno de los que yo utilizo muchísimo en invierno para enseñar a los niños ese paso del otoño al frío, los animales que empiezan a hibernar, el poder presentarles nuevas especies y qué cosa más fácil que coger unas cajas y montarte un tren que te cagas imaginario y hacer todos juntos ese viaje hacia el invierno, donde ciertos animales se quedarán hibernando y otros animales se necesitan ir al sur, ¿vale? Se necesitan ir al calor. Entonces, acompañarlos de tarjetas. Yo, por ejemplo, utilicé cartas donde cada uno eligió ese animal, ¿no?, con el que se representaba y tenía que moverse como ese animal para montar en el tren. Luego hay que ayudar a otro animal que se queda desperdigado en el frío y en el frío no sobreviviría. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Hay que prepararse con antelación los libros. Y aquí es donde viene el tema, ¿no? Que contar cuentos no es, como digo, hoy vamos a leer esto. No, hazme vibrar. Al final, los niños y la importancia de los cuentos es que se queda la emoción, la sensación, ¿no? Lo que siento. Tú no recuerdas la experiencia, o sea, tú no recuerdas las palabras, no recuerdas lo que viviste. Recuerdas la sensación. Recuerdas esa historia que te hizo ¡pum!, un clic. Recuerdas ese que te impactó. ¿Y cómo podemos conseguir eso? Hablándoles en el lenguaje que ellos entienden, que es el emocional y el visceral. Y eso es lo que creo que estamos perdiendo también nosotros, ¿no? Que queremos todo el rato ir a la razón, entiéndeme. Y eso es así. No, hacedles sentir. De esa forma recordarán para siempre. Aprovecho para hacer un paréntesis para decir que a día de hoy tenemos un gran problema con el tema de la lectoescritura. Y es en gran parte el problema que está haciendo, lo que está haciendo que los niños no quieran la lectura, no quieran los libros y no quieran la escritura. Les estamos pidiendo que hagan grafismos cuando ni siquiera sus falanges a nivel motor están preparadas. Ellos deberían de estar haciendo trazos a nivel cinético, a nivel gigante, a nivel corporal, y le estamos exigiendo que escriban en un DIN A4 de esta forma. No pueden. No pueden. A nivel evolutivo no están desarrollados. A nivel cerebral, mucho menos. A nivel cognitivo, tampoco. Pero es que a nivel emocional, tampoco. Entonces, sobrellevar esa frustración que te puede acarrear el no poder llegar a lo que me están exigiendo, es que tampoco lo voy a poder gestionar.
Entonces, ¿qué estamos consiguiendo? Que la lectura sea un coñazo, sea una obligación y sea un momento negativo en mi vida. Vamos a intentar enamorarlos de la forma en la que los niños entienden la lectura. Y aquí iría mi punto 4, enseñar los cuentos como un objeto de juego. Porque al final los niños aprenden jugando, es como ellos aprenden a través del juego. Entonces, os voy a proponer, ¿no? Formas en las que acercar esta lectura, en las que acercar esa historia, ese cuento, ese libro como un objeto de juego. Y voy a presentar, por ejemplo, mi amigo libro, que esta historia me parece súper guay, que habla de la importancia del cuidado de un libro. Y además trae una cosa muy chula para poder jugar, y es que mi amigo libro tiene una camiseta. Mi amigo libro tiene una camiseta, que no os voy a desvelar porque tiene esta camiseta mi amigo libro, pero la necesita, ¿vale? Entonces, a mí me gusta guardarme absolutamente todo. Al final del libro te enseña cómo hacerle camisetas a tus libros. Entonces, algo muy chuli, que yo, por ejemplo, hice con un grupo, que fue muy emocional este grupo, fue mi primer grupo en una escuelita infantil de 2 añitos, fue que me decoraran una camiseta para mi libro. Y yo cuando quiero recordar, pues le pongo esta nueva camiseta al libro y lo tengo vestido como aquel año, ¿no? Entonces, pues cada uno de ellos puede hacer su camiseta. Y cada semana podemos cambiarle la camiseta a mi libro. Estamos cuidando un objeto libro relacionado con la lectura. Entonces, estamos inculcando pues esa responsabilidad y ese cuidado a las letras. Otra de las formas es no ponerle letras, los cuentos silentes, ¿vale? Como por ejemplo Flora y el Flamenco. Flora y el Flamenco. Es un libro silente que a mí me flipa para tratar emociones. Porque de nuevo, al final cada niño va a ver en esos personajes sus propias emociones, que tú dices, jo, pero no le estás viendo la cara que tiene el flamenco a lo mejor de orgullo, y a lo mejor el niño te dice, es que está muy triste. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser si el flamenco está contento? Porque él está triste, o él, el personaje que representa el flamenco en su vida, puede ser que esté triste. Entonces, el utilizar silentes me parece súper importante para ver la opinión de cada uno de ellos. Y este, por ejemplo, es a mí me gusta para los más pequeñitos, porque me parece súper dulce y súper visual. Pero también los tenemos para los más mayores, como por ejemplo el arenque rojo. El arenque rojo está lleno de personajes, donde en cada página esa historia se va modificando, va evolucionando. Entonces el poder dejarles que cada uno elija a uno de sus personajes y que cada uno cuente la historia de ese personaje, ¿no? Por ejemplo, cada semana va a contar cada uno de vosotros la historia de vuestro personaje y luego vais rulando y qué está ocurriendo, ¿no? No que me describan lo que ocurre en las páginas, sino ¿qué crees que está ocurriendo, no? Cuéntame una historia, móntate una historia. Luego los libros en los que podemos jugar con luz negra, ¿vale? Como por ejemplo son ejemplos, ¿vale? En los que el leer se hace muy divertido porque les flipan las linternicas, entonces la van leyendo con la linterna, entonces se hace todo fluorescente. Ese día vamos a poner toda la clase oscura, todo lo que podamos, o nos vamos a meter en un rincón súper oscuro para poder leerlo con luz negra. Son libros que te van a permitir jugar con los niños, ¿no? Hacer del cuento un juego para poder engancharles a las letras. Un quinto punto, pues sería acercar los libros a esos niños. No sé, promover excursiones o salidas, que podáis ir a bibliotecas, que podáis ir a centros sociales que tengan libros, poder ir, no sé, a un kiosco donde vean muchísimos periódicos, o sea, acercarles a lugares donde los libros habitan. Y bueno, ya para cerrar, a modo de conclusión, creo que el kit de volver a enganchar a nuestros pequeños y nuestras pequeñas a la lectura es acercárselo de una forma divertida, de una forma dinámica,
respetando sus movimientos, sus momentos de conexión y de desconexión, sus gustos y sus preferencias en cada una de las etapas, respetando de nuevo el desarrollo evolutivo de cada una de las etapas, bailando y dejándonos fluir, dándole la importancia que tiene el libro en el día o en la semana, ¿no? Dándole ese espacio, haciéndoles convivir con las letras a nivel externo también de la escuela, que no relacionen que el cuento, la historia solo es aquí, pero que bueno, que si la relacionan como diversión, perfecto, pero luego en el colegio lo van a relacionar solamente con estudiar. Entonces el libro no es una obligación, no es un castigo, el libro, es un disfrute. El libro te aporta muchísimas cosas y hay que comenzar dejándoles tocar, haciéndoles jugar con él. De ahí, maestros y maestras, tenemos que motivarnos para crear, dejar volar nuestra imaginación, ponernos, ¿no?, de nuevo esos pajaritos que se nos han ido volando con la adultez, con la madurez, para poder pensar cómo hacerles llegar no esa historia, sino ese libro. Hacerles llegar ese libro. Ya no, porque esto significa, no, porque ya os he dicho que cada uno va a hacer la interpretación que necesite en su momento vital. De lo único que os tenéis que preocupar es de hacerles sentir la historia, de crearles sensaciones. Y si además, ya en las más mayores, razonamos, genial. Y bueno, ya para cerrar, os agradezco muchísimo la escucha, agradezco de nuevo la participación. Es un tema del que estaría hablando, no sé, muchísimas horas, porque conforme estaba haciendo me venía a la cabeza crear mini mundos con alguno de los libros con los nanos, no sé, ponerle nombre a los personajes, ponerles emociones a los personajes, o sea, hacerles sentir, ya está, ¿vale? Grabarles los momentos y las sensaciones de cada una de las historias es lo más importante. Y bueno, como me hubiese gustado poder contestar preguntas, no sé, inquietudes, debatir algo que no se esté de acuerdo, me da igual lo que sea, pero aquí en España son la 1 de la mañana, yo tengo una bebota de 17 meses que me demanda cada 40 minutos y hubiese sido imposible, pero no me quiero quedar sin poder resolver a aquellas personas que tengáis cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier duda. Os dejo mi correo electrónico, que es elort@hotmail.com, para que me preguntéis lo que necesitéis. Y mi red social, que me encontréis como eloisa_psicóloga, donde me podéis mandar también mensajes privados, lo que queráis, que os contesto encantadísima. Y bueno, sin más, espero que hayáis disfrutado, que os reenamoréis los adultos y las adultas de las historias, que son demasiado importantes, solo que se están perdiendo la perspectiva real. Y es que no son de aquí, son de aquí, ¿vale? Yo señalo siempre los intestinos porque para mí las emociones se van a los pulmones y a los intestinos, pero bueno, al corazón, ¿vale? Los cuentos y fomentar ese hábito lector hay que hacerles llegar a la patatita, ¿vale? Muchísimas gracias por todo y ojalá más adelante nos volviésemos a ver. ¡Chao!